Efemérides de hoy, lunes 6 de julio, y empezamos en 1885 con uno de los mayores avances que hubo en la ciencia médica y que nos sirva de ejemplo. Un día como hoy, Louis Pasteur vacuna contra la rabia al niño Joseph Meister, y con él, pues, realmente se convierte el perro en el mejor amigo del hombre, porque pues se erradicó una de las enfermedades más terribles que había, sobre todo porque pues había perros callejeros por todos lados, y la rabia era una enfermedad que no la transmite el hombre, pero sí la padece, y el perro pues se transmite muy fácilmente. Bueno, este hombre no solamente nos hizo que la leche nos supiera mejor y la pudiéramos tomar sin problemas, sino que además llega a ser esta vacuna contra la rabia. Un ejemplo que hoy día en el Instituto Pasteur, pues en París, está entre los que están batallando con este COVID-19. Así que pues, la ciencia tiene tantas inspiraciones que vale la pena pues, seguir adelante. Vamos a 1907, porque un día Magdalena María Frida Kahlo, ese era su nombre real, nace en Ciudad de México. Pues aquellos que hemos visto su casa en Coyoacán, es una cosa así bien, pues, ¿qué tenía esta mujer en la cabeza? Bueno, andaba con un mono siempre colgando. Una de las pintoras más sobreestimadas del siglo XX. Aquí hace un par de días apareció una de sus obras, pues esposa de Diego Rivera, amante de León Trotsky, pues la vida del México del siglo XX, de ese primer siglo XX, en medio de la México, sobre todo el México posrevolucionario, donde sufre el accidente que la deja semi-inválida y posteriormente inválida semi-inválida de por vida. Su pintura, mi humilde opinión, sobreestimada, pero al final representativa de ese México experimental. Pero es que, ¿quién diría que estos cuadros tan extraños, al lado de esos murales de Diego Rivera, de Clemente Orozco, de todos esos grandes muralistas, que uno queda atónito y diciendo, pero al lado de esto, ¿qué puede superarlo? Vamos a 1957, porque un día como hoy, en una feria llamada Bolton Village, esa es en Liverpool, se conocen estos dos hombres, y con ese encuentro, la música no volvería a ser la misma pues, para el resto del tiempo. John Lennon y Paul McCartney, ahí están, dos jovencitos de 17 años que se conocen en medio de una feria en su natal Liverpool, y de ahí en adelante el resto es historia. Recuerden que el éxito de los Beatles no empieza en Liverpool, sino empieza en Hamburgo, donde iban a tocar todas estas bandas inglesas, porque pues, la conexión entre Inglaterra y sobre todo Hamburgo, que se convirtió en una especie de sitio, el sitio más libre de Europa, pues con estas bandas de rock tocando en estas cuevas, en estos bares, pues sobre todo underground. Esa cultura todavía uno la puede ver en Berlín Oriental. No sé por qué los bares son todos underground. Imagínense, ya el muro tiene 30 años ese caído y todavía siguen pues ese lado de Berlín así oscuro y con esos lugares de esos antros, como dicen los mexicanos, pues bien agazapados. Vamos a 1988, porque un día como hoy se da la caída del sistema. Bueno, aquella elección donde Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando unas elecciones y de repente pues Salinas de Gortari del PRI es electo presidente, y con él pues una historia, ahí lo vemos junto a su maestro, Miguel de la Madrid Hurtado. Pues esta es la primera vez que llegaba al poder, ellos dos. Bueno, desde Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid y fueron 4 personajes que ninguno fue a una elección nunca. Sí, era la burocracia en su máxima esencia. Pues uno elegido por ser maestro del otro, el otro porque era el mejor amigo del anterior, y así se fueron pues sucediendo esta última etapa del PRI duro, del PRI que tenía estos ritos de la carga de búfalos, que tenía pues todos estos rituales de los 70 años en el poder. Bueno, la dictadura perfecta le llamó Mario Vargas Llosa, y Gonzalo Salinas de Gortari pues da un giro radical, se convierte en un partido casi de extrema derecha. Pues, y todo se derrumba, como lo explicó brillantemente Andrés Oppenheimer en La frontera del caos,
ese 1 de enero de 1994, cuando el hombre que Enrique Krause lo denominó el hombre que estaba destinado a ser rey, pues se le desmorona su reino, su hermano lo meten preso, se le forma una guerrilla en Chiapas, viene una devaluación y él termina siendo una especie de forajido que últimamente aquellos que hemos visto la serie de Netflix, El Chapo, lo ponen como el poder tras el trono y todavía como el hombre que teje o que mueve las marionetas dentro de la política mexicana. Bueno, ahí lo vemos. Pues Carlos Salinas de Gortari.